Las que van entrando, por favor, ya muy tranquilamente a su lugar. Maestras, pues iniciamos. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar. Es un honor para nosotros que hayan acudido a este llamado. Le damos también las gracias a la maestra Eva por estar aquí, que ella es una mujer de palabra y aquí está, porque ella nos prometió que iba a volver y aquí está con nosotros. Yo quiero agradecer al equipo del departamento, a la maestra Irene, a la maestra Rosalba, a la maestra Mirna, a Roberto, a Marcela, al equipo estatal, a la maestra Rosy, a la maestra Flor. Han hecho un trabajo, no se imaginan, titánico, pero por fin estamos aquí, iniciamos y bienvenida maestra Eva. Gracias. Vamos a solicitarles mucho respeto. Como están las luces ubicadas, será que pues estamos platicando si algo se nos viene a la mente. Estos momentos son sagrados, son pocos. Vamos a aprovecharlos al máximo. Vamos a evitar lo más que se pueda las salidas al coffee break, al baño. Ya habrá espacio para el descanso. Entonces vamos a aprovechar, chicas, este tiempo. Queremos estar en tiempo. Entonces empezamos. Y las chicas que van entrando se quedan en su lugar lo más discreto que se pueda. Muchas gracias y bienvenidas. Maestras y maestros, muy buenos días tengan todos ustedes y quiero iniciar en primer lugar agradeciendo la invitación que me han hecho por parte del equipo de preescolar estatal en el estado de Chihuahua. Pero también quiero hacer un reconocimiento a todo el esfuerzo que han hecho todas y todos ustedes por estar aquí en este encuentro. Sé de lo difícil que ha resultado la preparación del evento y esperemos que para ustedes resulte provechoso en todos los sentidos. Sé que vienen de lugares muy lejanos en el estado y eso da muestra del interés que tienen por participar en un espacio académico como este, en el cual esperamos que a partir de esta primera intervención de mi parte podamos ir tal vez respondiendo a algunas de las inquietudes que ustedes se han venido haciendo en relación con el proceso de evaluación. Seguramente surgirán otras dudas e inquietudes. Vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas posteriormente a la exposición. Y bueno, quienes van a estar en el taller tendremos también oportunidad de analizar de manera más puntual algunas cuestiones relativas al trabajo docente y la evaluación. Muchas gracias de nuevo y vamos a empezar. Evaluar en preescolar. ¿Qué es importante? Ese es el título que le he dado a esta charla inicial. El entendido de que, pues sabemos que han ido surgiendo para todas ustedes una serie de preocupaciones ligadas a el surgimiento de la cartilla como un documento oficial en el cual hay que ir registrando resultados de la evaluación. Pero, ¿qué es importante en preescolar cuando hablamos de la evaluación? Y lo que yo diría, para iniciar, lo importante no es la cartilla en sí misma. Lo importante es qué hacemos con los niños todos los días durante el ciclo escolar, como para que a partir de ese trabajo o en relación con ese trabajo vayamos teniendo posibilidades de observar a los niños, de saber lo que hacen, de tener posibilidades de interpretar lo que hacen, dicen, producen, etc. Y eso es lo que nos va a dar elementos de manera sistemática, de manera continua, para que tengamos información disponible a partir de la cual vayamos tomando las decisiones que se requieren.
Entonces, bajo esa premisa inicial, vamos a llevar a cabo el desarrollo de esta exposición centrándonos en 3 temas. El primero de ellos es características y sentido de la evaluación en la educación preescolar. ¿Cómo obtener información para evaluar? Esa es una de las grandes preguntas que ustedes se han planteado, ¿verdad? Y después nos vamos a referir a la cartilla de educación básica. Vayamos pues a revisar algo sobre las características y el sentido de la evaluación. Partamos del concepto de evaluación del aprendizaje. ¿Qué nos dice este concepto? Que es un concepto que ha estado planteado en el caso de la educación preescolar con el sentido formativo que tiene a partir del programa de educación preescolar 2004. No quiero decir que con ese programa haya surgido también la evaluación formativa. De evaluación formativa hemos estado escuchando hablar hace muchos años. La complejidad radica en cómo le hacemos para que ese sentido formativo de la evaluación cobre vida en el trabajo del aula con los niños, ¿verdad? Pero bueno, explícitamente, evaluación con sentido formativo está planteada en el programa de educación preescolar 2004. Y con la finalidad de ir orientando también el desarrollo del trabajo que ustedes a nivel nacional están teniendo que llevar a cabo para evaluar, hemos hecho llegar una serie de documentos de apoyo en los cuales hay un texto que se refiere específicamente al proceso de evaluación y en ese documento está este concepto. Es un proceso, la evaluación del aprendizaje es un proceso y destacamos la palabra proceso porque con ello inicia la interpretación que nosotros como maestros podamos hacer de lo que significa evaluar aprendizaje. Entonces, es un proceso que consiste en comparar o valorar lo que los niños conocen y saben hacer, es decir, sus competencias respecto a su situación al comenzar un ciclo escolar, un periodo de trabajo o una secuencia de actividades. Comparar eso con respecto a las metas o propósitos establecidos en el programa educativo. Es decir, la comparación que inicialmente ustedes hacen tiene como base, como punto de partida, un referente que son los propósitos planteados en el programa. ¿Cómo llegan los niños a la educación preescolar? ¿Cómo llegan cuando ustedes inician el ciclo? Su primer referente es ese conjunto de propósitos y más específicamente el conjunto de competencias de cada campo formativo, ¿verdad? Ese es su primer parámetro de comparación de la situación actual de sus alumnos. Y a lo largo del avance del ciclo escolar, entonces van teniendo ustedes otros referentes, porque también van haciendo, van llevando a cabo experiencias distintas con los niños y entonces sus referentes se van ampliando. Bueno, esa comparación, esa valoración, implica necesariamente la emisión de un juicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van avanzando los niños? Nos lleva a emitir juicios, pero juicios sustentados. ¿Sustentados en qué? En la información que la educadora, y aquí está la tarea que corresponde a la educadora, recoge, organiza e interpreta en diversos momentos del trabajo cotidiano y a lo largo del ciclo.
del ciclo escolar. En esta parte del concepto, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? El carácter continuo y sistemático de la evaluación. Es decir, todo el tiempo, mientras trabajamos con los niños, hay que estar atentas para recoger esa información, organizarla y necesariamente hacer interpretación para poder emitir esos juicios. Bien, con este punto de partida, vamos a dar un vistazo a lo que son algunas de las características de la evaluación en la educación preescolar. En primer lugar, destacaríamos que la evaluación es individual. Individual porque se trata de ir identificando los logros, los avances en cada uno de los alumnos, pero en función del propio niño. Es decir, el enfoque centrado en el desarrollo de competencias que tenemos en el programa nos deja claramente planteado que cada niño tiene un acervo de conocimientos, de experiencias, etcétera, tiene ciertos niveles de logro en sus distintas competencias, ¿no? Pero cada niño se desempeña de manera distinta y eso ustedes lo saben perfectamente. No tienen dos alumnos que se comporten igual en el grupo, nunca. Bueno, atendiendo a esas particularidades, la evaluación tiene que ser individual. Vamos a evaluar a cada alumno en función de lo que vaya logrando, como él mismo avanza en función de lo que sabía hacer antes, ¿verdad? Entonces la valoración no es en función de comparación entre niños, sino de comparar la situación individual de cada chiquito. Otra característica es que la evaluación debe ser formativa, es decir, a lo largo del proceso educativo, y esto creo que queda claramente planteado en el concepto que hace un momento analizamos. Se evalúa, esta característica es importante también, se evalúa de acuerdo al trabajo que se realiza con los alumnos. Es la educadora quien valora e interpreta los avances que logra el alumno en relación con lo esperado, pero siempre considerando el trabajo realizado por ella. Es decir, aquí esos señalamientos se refieren de manera concreta a que no tendremos por qué querer evaluar a los niños en función de algo que nosotros mismos, como maestros, no hemos propiciado con ellos. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante valorar a partir del trabajo que la maestra lleva a cabo. Vamos a ver rápidamente un cuadro comparativo que está tomado del libro de Antonia Casanova y que nos muestra una comparación entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Veamos qué nos dice este cuadro. El primer rasgo que destaca es que la evaluación formativa permite valorar procesos de forma paralela y simultánea a la actividad que se lleva a cabo, ¿verdad? Y entonces, la evaluación formativa es aplicable a la evaluación de procesos, mientras que la sumativa es aplicable a la evaluación de productos terminados. La evaluación formativa se debe incorporar al mismo proceso de funcionamiento como un elemento integrante del mismo, es decir,
No tenemos por qué separar o considerar por separado la evaluación del desarrollo del trabajo docente. ¿Sí? Eso es un rasgo importantísimo. No tenemos que esperarnos hasta, por ejemplo, el primer corte de la cartilla para evaluar a los niños, sino hay que llevar a cabo el proceso de manera continua. ¿Sí? En contraste con este rasgo o con esta característica, la evaluación sumativa se sitúa puntualmente al final de un proceso cuando este se considera acabado. En la evaluación formativa, la finalidad es la mejora del proceso educativo. ¿Se acuerdan ustedes que desde que iniciamos el trabajo con la reforma y con el programa 2004, insistíamos en la finalidad de la reforma? ¿Cuál ha sido la finalidad de la reforma? La transformación de la práctica para mejorarla, ¿no? Para mejorarla. Bueno, pues aquí está precisamente esa característica que se liga también con la evaluación, ¿no? Y en la evaluación sumativa la finalidad es determinar el grado en que se han alcanzado objetivos previstos y valorar positivamente o negativamente el producto evaluado. Vean cómo la diferencia es muy grande, ¿no? No queremos decir si transformaron su práctica, no transformaron su práctica. Lo que queremos es que la transformación sea sistemática, constante, porque siempre se puede hacer mejor. Y luego tenemos otro rasgo en la evaluación formativa, que también es muy importante. Permite tomar medidas de carácter inmediato. ¿Cuál es la finalidad o cuál ha sido la finalidad de la evaluación en el caso de preescolar? A ver, ¿quién me comenta? Contribuir a mejorar el mismo proceso, sí. Pero cuando vamos evaluando, precisamente ligado a esto de contribuir a mejorar el propio proceso y la práctica, cuando se hace la propuesta de ir evaluando los logros, los avances de los niños y hacerlo precisamente a partir de la práctica docente, lo que identificamos, por ejemplo, es que acá, en esta situación, ¿se acuerdan ustedes? No salió como yo lo tenía previsto. ¿Se acuerdan aquellas expresiones que ustedes mismas han hecho de en el desarrollo de la situación didáctica me di cuenta que perdí de vista la competencia? ¿Se acuerdan? Bueno, y el darse cuenta de esas cuestiones, ¿a qué las llevó? A hacer cambios, a tomar decisiones, ¿no?, de carácter inmediato. Es decir, si no les resultó, no lo dejaban ahí o no lo dejan ahí y se acabó, ¿verdad? Sino que a partir de esos resultados ustedes toman decisiones inmediatas para buscar que ahora sí pase aquello que ustedes querían que pasara, ¿verdad? Bueno, y en este caso el contraste es con la evaluación sumativa, que permite tomar medidas a mediano y largo plazo. Seguimos. ¿Qué debe evaluarse? A ver, ¿qué debe evaluarse? Maestro. El proceso de los alumnos. ¿Qué más, maestro? Lo que queremos favorecer Lo que queremos favorecer en los niños, en los grupos. ¿Algo más que se debe evaluar? La intervención docente. ¿Alguna otra idea? Los logros y dificultades de quién? De los niños.
¿Actitudes de quién? De los alumnos. Ambientes de aprendizaje, ¿eso se evalúa? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué quiere decir con evaluar ambientes de aprendizaje? Bueno, yo lo concibo desde el punto de vista de cómo los niños se relacionan en el momento que está sucediendo, los factores que desencadenan un aprendizaje. Me refiero también a la colaboración que entre pares se da, a la coevaluación también que ellos realizan. Entonces, sí es importante el ambiente, que esté agradable. Si estamos trabajando cierta situación didáctica, el niño tiene que sentirse bien también. Si queremos que haya esas manifestaciones, el niño tiene que estar bien. Solo, en grupo, como sea, pero tiene que estar bien. Gracias. Bien, vamos a ver en esta síntesis que, como ustedes pueden ver, está retomada precisamente del programa de educación preescolar 2004, ¿verdad? ¿Por qué la retomamos? Bueno, ustedes tienen muy claro que el programa de educación preescolar 2011 mantiene el enfoque. En primer lugar, mantiene el enfoque centrado en el desarrollo de competencias de los niños. Y si ese enfoque se mantiene, desde luego se debe mantener el enfoque de la evaluación, ¿no? Entonces, claro, se debe evaluar el aprendizaje de los alumnos, es decir, qué aprenden, qué competencias van desarrollando de aquellas que están planteadas en el programa, ¿no? Pero también se evalúa el proceso educativo en el grupo y la organización del aula, que es precisamente a lo que se estaba refiriendo la maestra, ¿verdad? Se evalúa la práctica docente, cosa que ustedes también mencionaron, y se evalúa la organización y el funcionamiento de la escuela, incluyendo la relación con las familias de los alumnos. Como pueden ustedes apreciar, y bueno, eso es algo que nosotros tenemos muy claro, en la educación preescolar, una característica que ha predominado, a lo mejor no en todos los casos, por múltiples razones, pero en general hay siempre comunicación constante con las familias de los niños, ¿no? Ustedes están siempre preocupadas porque si hay alguna situación que les llama a la atención por actitudes que manifiestan los niños, porque hoy lo vieron raro, porque están notando que no se desempeñan como ustedes quisieran, ¿qué hacen? Llaman a la mamá o al papá o a quien se haga cargo de la criatura, ¿no? Y le van informando, ¿verdad?, de qué es lo que pasa con la criatura, en qué le solicitan apoyo, ¿verdad? Y siempre buscan la manera de atender a esos niños. Entonces, es muy importante que también la organización y el funcionamiento de la escuela y la relación con las familias entre como uno de los rasgos o de los aspectos que se tienen que evaluar. Pero cuando nos referimos a la organización y el funcionamiento de la escuela, yo sí me quiero detener aquí un poco, porque el aprendizaje de los alumnos, el proceso educativo en el grupo y la práctica docente, digamos que son, o podemos considerarlos como la responsabilidad solo de la educadora, y solo, eso es decir. Pero también hay que ver que es necesario evaluar cómo está funcionando la escuela. ¿Sí? Si hace un momento decíamos que el parámetro inicial para ir haciendo una evaluación son los propósitos educativos, ¿no? Entonces, en la escuela hay que ver si en el conjunto del personal docente estamos funcionando y estamos haciendo un trabajo orientado al logro de esos propósitos. Y ahí viene una intervención muy importante, la directora. La pregunta es, ¿esta escuela, este jardín, este plantel, trabaja para favorecer el logro de esos propósitos educativos en todas las actividades que se hacen? Y luego,
las relaciones entre el personal docente. ¿Cómo son? Se trabaja como equipo, porque se ríen. Se trabaja como equipo, todos para los mismos fines. No estoy diciendo todos hacen lo mismo, sino estoy diciendo todos trabajamos para los mismos fines, y esos fines son los propósitos educativos. ¿Para qué se hace participar o en qué se hace participar a las familias de los alumnos? ¿Para el logro de los propósitos educativos o para otras cosas que no tienen que ver con ellos? Esos son rasgos que hay que evaluar. El tiempo efectivo de trabajo en el plantel. ¿Cómo se aprovecha el tiempo de la jornada diaria? ¿Qué hacemos los maestros desde que llegamos a la escuela hasta que nos vamos? ¿En qué ocupamos ese tiempo? Y si en el uso de ese tiempo están los niños presentes, ¿no? Es decir, el aprovechamiento pedagógico del tiempo de la jornada. Es otro rasgo que tiene que ver con la organización y el funcionamiento de la escuela y que se debe evaluar. Bien. ¿Con qué seguimos? Con otra pregunta. ¿Para qué evaluar? Ya vimos un poco el qué. Ahora, ¿para qué evaluar? Ya ustedes mencionaron hace rato que la finalidad de la evaluación es el mejoramiento de la práctica, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿para qué evaluamos? Además de, ya con todo esto que estamos señalando, del qué evaluamos. ¿Para qué evaluamos? Aquí, aunque lo ponga de todos nosotros, no lo van a alcanzar a leer, estoy segura que hasta allá no se alcanzan a leer. Pero, decimos, primero, si nos estamos refiriendo al aprendizaje de los niños, evaluamos para saber cuál es el estado actual de los niños que recibimos. Es decir, requerimos tener un diagnóstico como punto de partida para el desarrollo de nuestro trabajo. Y eso lo saben todas ustedes, lo han hecho siempre, ¿verdad? Y lo acaban de hacer al inicio de este ciclo escolar, ya con ciertas orientaciones más puntuales, ¿verdad? Pero evaluamos también para ajustar las oportunidades de aprendizaje para todos y cada uno de los niños. ¿Qué queremos decir con esto? Todos son diferentes, tienen necesidades diferentes y se tiene que adecuar precisamente a ellos de manera individual, volver a seguir en lo grupal, o sea, cómo interactúan los saberes de todos para llegar, en fin, para tener un logro educativo. Y cuando ustedes van haciendo los altos necesarios o las reflexiones necesarias para valorar lo que los niños van logrando en ciertas situaciones didácticas, se percatan de que alguna niña o algún niño requiere un apoyo específico, más que otros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen? Buscan ustedes alternativas para atender a ese pequeño. Y entonces esto tiene relación con una decisión que ustedes toman para ir haciendo esos ajustes y para dar a todos las oportunidades, en la medida de lo posible, a todos las oportunidades de aprendizaje. Evaluamos también para valorar la eficacia de la intervención docente, es decir, las actividades realizadas, la forma de organización o las formas de organización de esas actividades y las formas de intervención. ¿Sí? ¿Cómo sabemos o qué, cuando nos referimos a valorar la eficacia de esa intervención docente, qué es aquello en lo que nos fijamos? Así yo les digo, ¿cómo evalúan ustedes
la eficacia de su intervención? ¿En qué preguntas se centran para valorar esa eficacia? ¿Qué hice? ¿Cómo ha avanzado nuestro alumno? ¿Cómo lo hice? ¿Perdón? ¿Qué me faltó hacer? ¿Pero a partir de qué? Ajá, pero ¿cuál es tu parámetro? ¿Tú ves cómo actúa el niño en los registros que tienes, en el diario? Sí, pero fíjate, estamos diciendo, valoremos la eficacia de la intervención docente. Y esto tiene que ver con actividades realizadas, organización de esas actividades y formas de intervención, ¿sí? Pero ustedes tienen siempre un parámetro específico. ¿Cuál es ese parámetro? La planeación. En esa planeación ustedes registran sus competencias, las competencias que se propusieron favorecer y los aprendizajes que están pretendiendo favorecer con ellos, a lo que se van percatando ustedes de si se van favoreciendo o no cuando hacen precisamente la valoración de su intervención, ¿verdad? Bien, vamos a ver más adelante unos ejemplos. También evaluamos para ofrecer a los niños experiencias que los hagan aprender, pero aquí hay una acotación, en todos los campos formativos. Aquí, a lo largo de la experiencia de la prueba en aula, que por supuesto tuvo efectos positivos en cuanto a descubrimientos que fueron haciendo las educadoras que participaron en esta prueba en aula, pero uno de esos descubrimientos fue, por ejemplo, el hecho de que no estoy trabajando con todos los campos formativos. ¿A alguien de ustedes le pasa algo similar? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que sí es necesario ir haciendo un trabajo en todos los campos para que los niños realmente vayan teniendo también esa diversidad de oportunidades de aprendizaje. Y se evalúa también para reportar resultados a otros docentes, a los padres de familia, a los directivos, para compartir la información con docentes del mismo nivel o del mismo plantel, o con docentes de otro nivel. Por ejemplo, una inquietud que están teniendo todos ustedes es: ¿qué va a pasar cuando termine el ciclo escolar con los niños que nosotros en tercero ya dejamos de atender y se van al próximo ciclo escolar a la educación primaria? ¿Verdad? Es una de las preocupaciones que están manifestando. Bueno, aquí viene una pregunta importante. ¿Por qué evaluar la práctica docente? Al reflexionar sobre la práctica, los docentes valoran, ¿sí? Es decir, la reflexión sobre la práctica es precisamente el medio para llevar a cabo la evaluación de la propia práctica. Y hay preguntas clave que ustedes han también manejado en diversos momentos a través de los materiales de estudio del curso de formación, a través de distintas actividades académicas en las que han participado. Yo les propongo, por ejemplo, esta pregunta que les ayuda a valorar la práctica. Y la pregunta dice: ¿las actividades realizadas provocaron
que los niños participaran usando sus capacidades y que aprendieran? Esa es una pregunta que a ustedes les puede servir para valorar lo que hace un momento veíamos, la eficacia del trabajo docente o de su práctica. Fíjense cómo, cuando dice, si las actividades provocaron que los niños participaran usando sus capacidades y que aprendieran, ahí esa pregunta está referida a la valoración de si ustedes están trabajando con el enfoque, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos valorando si las actividades hicieron actuar a los niños, no si la maestra les explicó y les dijo y los dirigió y los niños estuvieron dependiendo de que diera instrucciones, sino de qué fue lo que esas actividades promovieron o provocaron en los niños. Ahí está la idea de hacer que se movilicen esas capacidades en los niños. Pero hay otra pregunta. ¿Cómo influyeron en ese proceso las consignas, las formas de interacción que se promovieron entre los niños, la organización del grupo y los materiales? Por ejemplo, si ustedes están valorando el trabajo con una situación que implicó el planteamiento y resolución de problemas, ¿no? Y ustedes al plantear el problema, en ese momento se percatan de que su consigna no fue clara, pues entonces por eso es que los niños no lograron encontrar estrategias de solución o no llegaron al resultado o varias cosas que pueden suceder, ¿no? En esa valoración de su práctica ustedes pueden encontrar explicaciones a por qué sí o por qué no pasaron cosas que ustedes esperaban en los niños. Una pregunta más, importantísima también. ¿Se dio a los niños el tiempo suficiente según las actividades planteadas y lo que implica o demanda la puesta en juego de la competencia? Volvemos al ejemplo del planteamiento y resolución de problemas. Dependiendo del problema que ustedes les planteen a los niños, ¿no? Miren, por ejemplo, si están en una situación que demanda a los niños armar rompecabezas, es un ejemplo sencillo si quieren, ¿no? Pero hay que darles el tiempo necesario. No los vamos a estar apresurando. Claro, hay que ver que estén involucrados en la actividad, pero requieren tiempo para probar, para usar las piezas, para buscarlas, para a lo mejor interactuar entre ellos, ¿no? Pero no por el tiempo ustedes van a ir y a decirles apúrate y entonces acaban armándoles el rompecabezas, porque entonces sí, ya no hubo ese tiempo necesario para los niños que les permitiera justo trabajar sobre la puesta en juego de la competencia. Son 3 ejemplos de preguntas, hay muchas, ustedes tienen en los materiales muchas preguntas para la reflexión sobre la práctica que les permiten ir identificando qué es lo que pasa en su desarrollo. Con todo este conjunto de planteamientos a nivel de antecedentes o de contexto, y refiriéndonos a la evaluación formativa, es muy importante tener claridad, comprender qué es lo que nos está demandando a los docentes
la evaluación formativa. Porque una cosa es que comprendamos el sentido, ¿verdad? Que lo podamos explicar, pero otra cosa diferente es ponerla en práctica, ¿no? Llevarla a cabo. Esa es la parte compleja. ¿Qué es lo que implica su puesta en práctica? Implica, en primer lugar, sí, comprender el enfoque formativo, el enfoque pedagógico de cada campo formativo y tener claridad sobre cómo aprenden las niñas y los niños. Esos dos elementos son básicos. Si ustedes van a trabajar en el campo de pensamiento matemático, ¿qué es necesario que comprendan en cuanto al campo formativo? El enfoque, pero ¿qué del enfoque? Las capacidades que se movilizan específicamente en ese campo. Las capacidades, las competencias que se movilizan en ese campo, sí, de acuerdo. O sea, ¿qué significa cada una de las competencias? ¿Qué abarca? ¿Qué capacidades incluye? ¿Qué tipos de experiencias hay que proponer a los niños, ¿no? Muy bien, eso tiene que ver con la comprensión del enfoque. ¿Qué más tiene que ver con la comprensión del enfoque de pensamiento matemático? El planteamiento de problemas y la resolución de problemas. El planteamiento de problemas como eje del trabajo con ese campo formativo. Esa es la principal característica también del enfoque. Entonces, juntando estos dos elementos que las maestras acaban de mencionar, hay necesidad de comprensión. Si no entendemos qué significa un problema, ¿no? Y por ahí nos dice Irma Fuenlabrada y los investigadores, bueno, pues un problema es algo para lo cual no se tiene una solución de antemano, ¿no? Pero en el caso preescolar también nos plantean otra cuestión importante. El planteamiento tiene que ser comprensible para el alumno y tiene que representar un reto, es decir, el niño tiene que buscar la solución no tiene que estar dada. Pero comprender eso es importante. Pero también es muy importante comprender cómo aprenden los niños, cómo se desarrollan y cómo aprenden los niños. Y en ese campo, bueno, pues también tenemos características importantes a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el conteo, cómo sí irlo planteando y a lo mejor también entender qué es lo que ya no tendríamos que seguir haciendo, ¿verdad? Y como dice, cada campo tiene sus particularidades. Lenguaje, ¿qué significa hacer uso de diversidad de textos en preescolar? ¿Qué es importante que sepamos con respecto a el uso de la lectura y de la escritura, la familiarización con la escritura, el que los niños estén expuestos a las prácticas de lectura y prácticas de escritura, ¿verdad? O en exploración y conocimiento del mundo. ¿Qué es importante saber con respecto al campo? Bueno, que lo importantísimo es favorecer en ellos, en los niños, el desarrollo de actitudes hacia el conocimiento. Es decir, se los pongo así de sencillo, entre comillas, en exploración y conocimiento del mundo, y específicamente el mundo natural. Lo que quisiéramos es que en preescolar los niños mantengan y acrecienten su curiosidad por saber acerca del mundo natural. ¿Sí? Que sigan teniendo ansias por aprender. Y para eso requerimos una diversidad de experiencias que justamente nos hagan indagar, elaborar explicaciones, observar, manipular, acercarse a la naturaleza, en fin,
Vean ustedes esto, me estoy deteniendo mucho ahí porque son implicaciones, son necesidades, son exigencias que a las que ustedes están expuestas cuando hablamos de evaluación formativa. No es un asunto tan sencillo como llenar bolitas en una cartilla. Estos dos elementos están engranados, precisamente interrelacionados con la organización del trabajo, es decir, eso implica, la evaluación formativa implica también organizar y desarrollar el trabajo pedagógico enfocado al desarrollo de las competencias. Pero además implica que ustedes, educadoras, aprendan o sepan observar y escuchar a los niños. Que aprendan a recopilar información y evidencias de cada uno de ellos. Que aprendan a analizar e interpretar sus producciones. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué es lo que encierra una producción de un niño? ¿Cómo la interpretamos? ¿Con base en qué elementos? Pero también implica, con base en todos estos elementos que acabamos de mencionar, la toma de decisiones. Toma de decisiones que ustedes tienen que hacer a partir de lo que detectan que los niños sí o no van logrando. Y esa toma de decisiones implica su práctica. Porque lo importante aquí es que a partir de los resultados que van viendo en los niños, ustedes mismas van definiendo formas para seguirlos atendiendo. Con este planteamiento cierro esta primera parte de las características y el proceso de evaluación formativa, refiriéndonos a ese conjunto de condiciones que es necesario tener presente para poder llevar a cabo el desarrollo de un trabajo docente que permita a la vez ir considerando la evaluación de la práctica y del aprendizaje de los niños. Vamos ahora a ver, ya esperemos de manera más clara, algunos ejemplos que nos den cuenta o que nos permitan tal vez entender mejor lo que ya hemos planteado en esta parte previa. ¿Cómo obtener información para evaluar? A ver, les planteo a ustedes la pregunta. ¿Cómo obtienen información para evaluar? Bueno. Los niños por medio del cuestionamiento y aparte con la observación de parte de nosotros hacia ellos. ¿De acuerdo? ¿Hay algo más? ¿Otras formas, otros medios para obtener información para evaluar? ¿Sus producciones? Con sus producciones, con sus trabajos. Gracias. ¿Algo más? Utilizando el expediente individual. Utilizando el expediente individual. Gracias. Efectivamente, el primer recurso que tenemos y que no vamos a dejar de utilizar, porque entonces ya no podríamos llevar a cabo la evaluación, es justamente la observación. Siempre ha sido el recurso por excelencia, sobre todo tratándose de niños pequeños. Observación atenta de los alumnos. Observación atenta del trabajo que realizan.
observación atenta de sus formas de interactuar en el aula, con todos sus compañeros, de interactuar conmigo, maestra, en la hora del recreo, con los demás compañeritos, formas de interacción. Pero también tenemos el diálogo y las entrevistas. El diálogo permanente, constante con los niños, ¿no? Ustedes generalmente están muy atentas a los niños y siempre pendientes y dialogan acerca de lo que pasa en sus casas, de lo que hacen, de lo que les pasa, de cómo se sienten, porque los observan. Si notan algún niño raro, de inmediato recurren al diálogo, ¿verdad? Pero puede ser que no. Puede ser que hay por ahí algún chiquito que se les olvida. Y eso es una cuestión muy importante tener en cuenta. Pensemos, a ver, háganse ahorita una imagen de todos los niños de su grupo y las niñas. Pregúntense si hay alguna o alguno en quien no estén pensando constantemente o que a lo mejor digan, híjole, hace tiempo que no me fijo en qué es lo que está pasando con ese niño, ¿verdad? Y eso les va a llevar, tal vez, a buscar la manera de saber más y de hacer cosas para que esa criatura cobre más presencia en el grupo y sobre todo también para ustedes. Y están las entrevistas que pueden ser, lo recomendado es desde el inicio una entrevista específica como parte del diagnóstico con los niños, pero también con sus padres, ¿no? Para tener una información básica inicial de contexto familiar, de condiciones de salud, todo eso que es con lo que se inicia. Y luego estas entrevistas que se deben repetir también periódicamente, ustedes definirán cada cuándo y con quiénes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se hace necesario sobre la marcha del trabajo para ir teniendo una participación conjunta entre escuela y familia a favor del desarrollo y del aprendizaje de los niños. Y también obtenemos información para evaluar de manera muy importante a través de la información que registran y recopilan en cuanto a las producciones. ¿Sí? Bueno, son los principales medios para obtener información. Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales podremos apreciar aspectos importantes que nos pueden dar pistas para saber en qué fijarse, qué hacer ante una producción del niño, qué tipo de información, porque esas han sido inquietudes que muchos de ustedes han planteado con mucha frecuencia, ¿no? Es que no sé qué tipo de notas. ¿Qué escribo? ¿Qué escribo? Porque a veces también se percatan de que lo que escriben no les da información sobre lo que los niños están logrando, ¿verdad? Como que lo que escribimos llega a ser de un nivel de generalidad que no nos permite tomar decisiones. Posiblemente se están percatando de que escriben casi lo mismo para varios niños. Si nuestros comentarios van en función de participó, se interesó, hizo bien el trabajo, terminó o estuvo distraído, pero no nos da más información en relación con el campo, con lo que demanda la movilización de las capacidades, la puesta en juego de esa situación, en fin. Vamos a ver si estos ejemplos les dan a ustedes algunas pistas como para identificar ese tipo de
información que puede ser útil para la toma de decisiones. Todos ustedes conocen este libro, sé que han estado trabajando con él, yo espero que les haya o les esté siendo muy útil y vamos a ver, es muy útil para diferentes fines. Ahora tomo un fragmento, un ejemplo de un relato de la maestra Guadalupe Preciado para mostrar elementos importantes relacionados con la evaluación. Un espacio de pintura en el aula. ¿Alguien recuerda este relato? ¿No lo han leído? Sí, pero hace mucho ya no se acuerdan. Bueno, vamos a ver. Ahorita es una síntesis, ya ustedes podrán verlo más adelante con mayor detalle. ¿En qué consistía la situación didáctica? Aquí anotamos, a partir del relato que hace la maestra, la competencia. Y esta competencia que ella se propuso favorecer fue aquella que dice que los niños comunican sentimientos e ideas que surgen de contemplar obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas y fotográficas, y comunica y expresa creativamente sus ideas, sentimientos y fantasías mediante representaciones claras y plásticas. Bueno, tomo algunos de los comentarios que hace la maestra. Ella nos cuenta que en una experiencia previa montó una exposición con las pinturas elaboradas por los niños, donde algunos de ellos no lograron expresar lo que allí habían querido plasmar. Pues ustedes vayan imaginando la escena del relato o las escenas. Y notó que había simplificado la situación didáctica al conocimiento de autores y corrientes pictóricas, y que había olvidado precisamente propiciar la expresión de sentimientos y actitudes. O sea, una parte clave, ¿verdad?, de la competencia. ¿Cómo se percató la maestra de ello? Por las producciones que obtuvo, por el desempeño de los niños, y pues porque revisó, porque reflexionó sobre su práctica, ¿verdad? Y entonces dice, buscando ofrecer a los niños nuevas oportunidades para comunicarse y expresarse, la maestra creó una situación didáctica. Ven, esto es a lo que nos referimos cuando decimos, reflexionamos sobre la práctica, nos percatamos de que algo no resultó, a pesar de que estaba planificado, ¿verdad? Y entonces tomamos una decisión inmediata. Otra situación que sí nos ayude a atender esa parte que no se atendió. Y bueno, ella nos cuenta la siguiente. Una tarde, después de clase, del conjunto de producciones que tengo en un archivero, donde generalmente permanecen por una semana o 15 días para revisarlas y determinar cuáles integro al expediente de cada alumno, fíjense cómo nos cuenta en tan breves líneas cómo procede, ¿no? ¿Qué hace con esos expedientes? Bueno, tomé algunas que llamaron mi atención y que pasé desapercibidas en un primer momento. Identifiqué, por ejemplo, que Isaías dibujó no solo la fachada de su casa, sino también el interior. Atentas a esto, por favor. ¿Hasta allá alcanzan a leer la diapositiva? Bueno, se los voy leyendo nada más. Ciertamente, desde mi percepción, la producción en su conjunto no era estética. A simple vista se observaba revuelta, sin sentido, había utilizado un solo color, algunos trazos parecían discontinuos. Cuando la elaboró me dio la impresión de que la hizo con poco interés. Fíjense cuántos juicios hay aquí. Sin embargo, en este espacio de soledad,
lo ilegible cobró sentido y me permitió ver errores y carencias, no solo de intervención, sino también de criterios y capacidad de evaluación sobre el desempeño de los niños. O sea, estaba valorando lo que a ella le ocurrió, ¿no? ¿Y qué hizo? Le mostré a Isaías su trabajo y le pregunté si recordaba lo que había dibujado. Y miren lo que vamos a ver, la casa de Isaías. Bien, esta es la casa de Isaías. Y vamos a ver qué es lo que explica Isaías. Él dice, es mi casa, aquí está la cocina. Vamos a darle clic en cocina para ver en dónde marca Isaías la cocina. Vean, esta es la cocina. ¿Volvemos a darle en cocina? No. En la cocina, si te regresas. Regrésate. A ver, esperamos por eso. Sí. Regrésate. Aquí. Ahí está. Ay, ya se nos fue. A ver, vuelve a poner, por favor. Bien, vamos a ver ahorita cómo nos va mostrando el... Nos vamos a regresar tantito, denme un segundo. Ponle escape. Y vamos a hacer más arriba. A ver. Más arriba. Más arriba. Entonces le das cocina. Ahora vámonos al sillón. Pero espera. Bueno, ya estamos ahí. Ya vimos dónde estaba la cocina. Y entonces dice Isaías, es mi casa, aquí está la cocina donde mi mamá hace de comer. Y luego dice, en este sillón se sienta mi abuelito a ver la tele. Vamos a ver el sillón. Luego le das en sillón para que nos regrese en la estrellita. Nos regresa a la estrella. ¿Vieron el sillón? Ahora vamos a ver dónde está la tele. Miren, aquí estaba, aquí está el sillón y aquí está la televisión. Fíjense cómo las ubica en relación, ¿no?, al espacio, ¿verdad? Es decir, el sillón está prácticamente frente a la televisión, porque ahí se sienta el abuelito para ver esa tele. Muy bien, vamos a ver, nos regresamos al... Y luego dice, este es mi coche con el que juego cuando la tele me aburre. Ya nos fuimos. Sí. Hay que regresar. Ese es el carrito con el que dice que juega cuando la tele le aburre. Y luego la maestra, ¿ven? Todo esto es lo que ha explicado Isaías. Luego la maestra le dice, ¿y aquí qué hay?, señalando el dibujo. Y entonces Isaías dice, es el cuarto de... Permíteme tantito. Sí, perdón. Es que se va solo. Es el cuarto de mis abuelitos. Y a la vueltita está el mío y el de mi mamá, pero no se ve porque este lo tapa, refiriéndose al primero.
vamos a ver el cuarto de los abuelitos y nos vamos a detener un poquito en la imagen, ¿sí? Miren, aquí está el cuarto de los abuelitos. Todo esto es lo que ya ha descrito Isaías y va en esta parte. Vamos a darle clic en la estrellita y regresamos al esquema. Y entonces dice la maestra: Isaías, ¿por qué está este vestido en la sala? Vamos a ver el vestido en la sala. Aquí está. Y entonces Isaías dice: ¿es que no ves que el patio, señalándolo, está chiquito y llueve y mi abuelita mete la ropa para que no se moje y las ponen en las sillas o en el sillón? ¿O qué crees? Hasta en la tele. Vamos a ver dónde está el patio. ¿Ven? De aquí la abuelita se lleva la ropa y la pone ahí. ¿Cómo continúa Isaías la explicación? Dice la maestra: ¿y esto qué es? Unas líneas. Y miren lo que dice Isaías: es el cancel de la puerta para que no nos roben. Está verde. Mi abuelito lo pintó el otro día. En su trabajo le dieron la pintura. Vamos a ver el cancel. Aquí está, miren. Es el cancel de fierro de la puerta. Isaías dice: está verde. Vamos a regresar dándole clic en la estrellita. Y entonces la maestra le dice: ¿y por qué no lo pintaste verde? Isaías dice: pues no ves que está bien chiquita mi crayola. Y efectivamente ya Isaías le había dicho a la maestra que estaba su crayola verde muy pequeña, muy desgastada. Fíjense cuántas cosas pasan, porque a veces con base en eso tomamos decisiones y hacemos juicios. Ya vieron los juicios que había hecho la maestra previamente a ver el trabajo de Isaías, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se cierra esa entrevista, ese diálogo con Isaías. Y vean cómo quedó la producción de Isaías después de que la maestra tuvo este diálogo con él. ¿Qué ven ahora ustedes en esta producción de Isaías? ¿Qué ven ahí? La ubicación de los muebles, Aquí ya está, ahí ya está la ubicación de los muebles. Cada elemento ya tiene por lo menos una etiqueta. Ya no es la producción sola, simple, indescifrable, incomprensible. Ahora ya cobró significado para la maestra. El diálogo que tuvo con el niño le permitió saber. ¿Qué le permitió saber? Aquí sentimos que yo creo que lo apresurado que ella está elaborando, trabajando diariamente, no se detiene, no se toma el tiempo para precisamente darle también el tiempo a los alumnos de la observación y sobre todo de la interacción que debe de haber en una conversación, en una plática, en una intervención de ese tipo. Bueno, aquí la maestra hace precisamente las reflexiones sobre lo que había pasado, en primer lugar, ¿no? Sobre lo que pasó por alto. Y bueno, ciertamente no pediríamos que esto lo estén haciendo todo el tiempo, todos los días y con todos los niños. Imagínense, es algo muy complicado, ¿verdad? Lo que estamos destacando aquí es que después de que la maestra se detiene a ver esa producción y toma la decisión de dialogar con el niño sobre su producción, entonces obtiene información, ¿verdad? Información que antes no tenía, y por eso los juicios iniciales eran esos que ustedes ya vieron.
Pero ahora que tiene ya esta información sobre las explicaciones que da Isaías, ahora sí ya tiene más elementos para saber, por ejemplo, qué es lo que representó Isaías, ¿verdad? Que quiso plasmar ahí, pero en ese diálogo la maestra, fíjense cuántas cosas sucedieron. La maestra escuchó atentamente a Isaías e Isaías logró explicaciones claras sobre lo que él representó o lo que representaba su dibujo, ¿no? Sus explicaciones fueron claras, coherentes, pero además ustedes mismos ya comentaron hace un momento, ¿no? Hay una relación entre la ubicación de los elementos en su croquis, en su dibujo, ¿verdad? ¿Sí? La capacidad para trasladar el conocimiento de objetos concretos en su ámbito, es el hogar, a un plano ya intelectual o mental a través de un dibujo gráfico, donde también se puede rescatar lo que es la formas geométricas, la ubicación de espacio adelante, atrás, encima, a un lado, incluso la manera, ¿verdad?, que tiene el niño de la forma en que el niño está comentando una causa o un efecto, es decir, el patio es pequeño, por lo tanto la ropa cuando hay lluvia se coloca adentro, ¿sí? Es un dibujo sumamente enriquecedor mediante la estrategia que utilizó la maestra, porque puede rescatar de diferentes campos formativos. Así también el hecho de decir el cuarto de nosotros no se observa, él está ya infiriendo en el hecho de que el cuarto de abuelos como tapa, ¿verdad? Entonces esa área no se va a ver, por lo tanto no la representa gráficamente, pero mentalmente la tiene ahí, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, aquí ya hay información a partir de la cual la maestra sabe cosas acerca de lo que Isaías hizo, ¿verdad? Y si en otro momento se sentó a platicar sobre la producción de otro niño u otra niña, pues también tendrá información específica de esa otra criatura, ¿sí? Que no va a ser la misma que Isaías, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando veíamos al inicio de que la evaluación es individual como una de sus características? Bueno, esto es un ejemplo, esto nos lo muestra, como nos lo van a mostrar los otros ejemplos. Este es tomado de una situación, de un relato también de una maestra de Tabasco. La situación, el relato aparece publicado en la revista Cero Conducta, número 53, y fue en el 2006 cuando la maestra lo trabajó. La maestra Rocío nos cuenta que ella se propuso, es con un grupo de segundo grado, que se propuso a lo largo del ciclo trabajar sobre la expresión gráfica de las ideas que los niños quieren comunicar y la verbalización para construir un texto escrito con ayuda de alguien. Y esa competencia la atendió durante el ciclo escolar a través de una situación que era el diario de segundo. ¿En qué consistió esta situación? Bueno, la maestra Rocío nos cuenta que la organizó de tal manera que todos los días un niño o una niña anotaban de manera libre lo que hacían en el día con su maestro, en su trabajo. Al final de la jornada, ustedes vayan imaginándose nuevamente a los niños en la situación y a la maestra. Al final de la jornada, o en su casa, los niños leían a sus papás o a otra persona adulta lo escrito. Desde luego los niños en segundo de preescolar, convencionalmente, pues no sabían escribir. Pero estaba la situación que los ponía en la necesidad de comunicar a través
de la escritura, aunque no fuera convencional, ¿verdad? Piensen ustedes en lo que esta experiencia demandó hacer a los niños intelectualmente. ¿Sí? Primero, que los niños le contaran, primero, que los niños escribieran al término de la jornada lo que habían hecho, que les demandaban. ¿Qué pasaba en su cabeza? ¿Qué tenían que hacer para poder escribir lo que habían hecho durante el día? Ordenar mentalmente los sucesos. Ordenar mentalmente los sucesos. ¿Qué más? O sea, ordenarlos y recordarlos, ¿no? Bien. Y plasmarlos por escrito, ¿sí?, con los recursos que cada quien tiene. Si viéramos las producciones, pues son tantas como niños componen el grupo, todas diferentes, ¿verdad? No hay lenguaje convencional, no hay lenguaje escrito convencional en esa situación. Ok, pero luego también cuando leían a otra persona adulta lo escrito, ¿qué tenía que pasar en su cabeza? ¿Qué les obligaba a hacer eso? Nuevamente evocar lo que habían vivido en el transcurso de la jornada, organizar su pensamiento, estructurar sus ideas para poderlas comunicar, para que el adulto lo pueda escribir, verbalizar. Gracias. Y luego fíjense, pero además esa persona que escuchaba el relato lo tenía que escribir al revés. Ahí sí, ya de manera convencional, ¿no? Queda escrito. Y después, al día siguiente, el niño que escribía leía el diario al grupo y finalmente los demás escuchaban y comentaban lo que quisieran agregar o corregir. En todo esto, ¿qué tantas cosas pasaban? Cuando el niño llegaba y leía lo que su mamá o su papá habían escrito, nuevamente, ¿qué esfuerzos tenía que hacer? ¿Qué pasaba en su cabeza? ¿Qué capacidades movilizaba? ¿Otra vez? Ahí nuevamente los niños recuperan su conocimiento y experiencia, pero además ponen en juego la capacidad para argumentar y defender la opinión, porque aquí se trataba de ajustar o modificar, complementar ideas de lo que ya habían realizado en una jornada de trabajo. Gracias. Todos tenían que recordar, ¿no? O sea, recordar fue una actividad que estaba necesariamente presente, porque si no, entonces no se podía llevar a cabo. Todos recordaban, ¿no? Pero además había la posibilidad de comentar lo que quisieran agregar o corregir, teniendo presente, Maisa, escuchar atentamente, ¿verdad? Para poder complementar, otra vez recordando y teniendo presente si algo le había faltado o no, o tal vez había escrito algo que no habían hecho y entonces había quien decía, oye, eso no lo hicimos, hay que corregir. ¿Ven? Ahí está trabajándose el sentido de la escritura. Maestra, también la funcionalidad de la memorización. Claro, recordar tiene que ver con memoria. Memorizar de una manera funcional. Así es. Y entonces miren, lo que la maestra nos comparte en ese relato es una producción de Javier el 10 de enero del 2006. Y acá lo que vemos, bueno, a ver, ustedes díganme qué ven.
en esta producción, maestra? Líneas, bolitas, rayos, por este lado. Gracias. Líneas, bolitas, rayas. Es un niño, miren, viernes 10 de enero del 2006, un niño de segundo. Ese fue el texto, si quieren ustedes entrecomillar nuevamente, el texto que el niño escribió, ¿verdad? Pero luego la situación sigue, ahí la maestra hace estas notas, utiliza trazos discontinuos. Como repertorio de las grafías, utiliza el trazo de las letras de su nombre. Vean, ¿sí? Esta es la I, esta como que quiere ser la A, la J, ¿verdad? Pero esa es la interpretación que la maestra hace a partir de lo que ve que Javier también va haciendo, ¿verdad? Pero resulta que en junio vuelve a tener otra producción de Javier con la misma experiencia de escribir en el diario. ¿Ven diferencia o no ven diferencia entre la producción de enero y la de junio? ¿Sí se ve? ¿Y qué diferencia ven? Ya hay letras convencionales, ven direccionalidad, ustedes dicen, variedad de qué? ¿Qué más? Números, mayúsculas, minúsculas, ¿qué otra cosa ven? Direccionalidad, ya dijeron, ¿perdón? ¿Qué otra cosa ven? Que ya no son solo las letras de su nombre, digamos que amplió el repertorio, ¿verdad? De letras. Pero además hay otra cosa que también se puede ver aquí. Esto ya tiene más forma de texto, ¿verdad? En fin, hay varios rasgos. Ahora, ¿cómo evolucionó Javier en sus intentos de escritura? Nosotros acabamos de emitir algunas opiniones en relación con esta comparación, pero no conocimos a Javier, entonces no podemos ir más allá. Pero la maestra seguro que sí podía explicar cómo evolucionó Javier en sus intentos de escritura entre enero y junio. Ahí sí estaba ya en posibilidades la maestra de decir en el campo del lenguaje, Javier avanzó de esta manera, está cerrando el ciclo y puedo emitir un juicio a partir de lo que estoy viendo con base en las producciones de Javier, pero no solo en esas dos, digo, estas dos las tomamos como ejemplo, pero Javier hizo muchas otras cosas y además no solo estos dos únicos productos, sino lo que la maestra ve en el trabajo cotidiano, ¿no? Bien. Algunos comentarios de la docente sobre la situación que estuvo trabajando. Ella dice, al leer, los niños expresaban lo que recordaban de lo realizado el día anterior o lo que más les había gustado. Asumían la actitud de un lector, siguiendo la escritura con la vista, con movimiento de izquierda a derecha, logrando captar la atención de sus compañeros. A ver, estos comentarios, ¿no les parece a ustedes que son comentarios muy importantes, que tienen relación con lo que se busca favorecer en los niños, con el enfoque, con las competencias? Estos son comentarios que se relacionan con ello. Y vamos a ver otro ejemplo, ahora de pensamiento matemático. Este ejemplo tiene que ver con laberintos y está tomado de un trabajo que expuso Irma Fuenlabrada
para la barra de verano de 2011. No sé si algunos de ustedes lo pudieron ver. De ahí tomamos estos ejemplos. A ella le pedimos que hiciera una exposición sobre el desarrollo de las relaciones espaciales en los niños. Y la exposición muestra cosas como estas. Tomamos 3 ejemplos. Dice, los niños, a manera de contexto, los niños han trabajado previamente con laberintos. Han resuelto algunos laberintos, describiendo trayectoria, resolviendo problemas, como por ejemplo, cuál es el recorrido más corto para llegar a la salida, etc. Ya tienen antecedentes de trabajo sobre relaciones espaciales. La competencia es precisamente la construcción de sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial. La consigna que se dio a los niños fue: construye un laberinto. Y esa consigna, ¿a qué da pie? Pues da pie a que cada quien lo piense y lo represente. Es una producción individual. Muy distinto hubiese sido, ¿verdad? Y no lo deseable, si la maestra les hubiera dado el laberinto en una hojita y tracen el camino. Piensen en ese caso, lo que se habría limitado, ¿verdad? Y lo que se provocó que surgiera con una consigna como esta. Vamos a ver 3 ejemplos. Este es el laberinto de Azael. ¿Qué logran ver en esa producción? El trayecto, dice la maestra. ¿Qué tiene ese laberinto? Entrada, salida. La entrada, la salida y algunos el recorrido que fue haciendo para llegar. La imagen de aquí se representa o la meta a la que quería llegar o cómo van caminando a través del recorrido. Bueno, podemos coincidir con esta opinión de la maestra. Vamos a ver. Este es el laberinto de Amado. Ahí, ¿qué pueden apreciar? A ver, maestra, ¿alcanza a ver algo? Caminos, también una salida, como puntos de referencia donde quiere llegar o por donde va pasando. Gracias. Y vamos a ver este otro laberinto. Ahí tenemos otra A en el nombre, pero no sabemos exactamente cuál. No alcanza a ver. ¿Quién alcanza a ver por aquí? ¿Qué ven? A ver, díganme qué es lo que ven. Puntos de referencia, salida, caminos falsos, imágenes, dibujos. Se muestra la visión del niño como si lo estuviera viendo de arriba. Es una opinión interesante, como si lo estuviera viendo de arriba. Bueno, aquí podemos nosotros simplemente sí poner mucha atención a cada una de las producciones y suponer, ¿verdad? Suponer muchas cosas. Pero vamos a ver, a partir de las observaciones que hay sobre este primer laberinto, el de Azael,
¿Qué es lo que escribe aquí la maestra? Para Asael, un laberinto es una cosa que da vueltas para todos lados. Sabe que tiene entradas y salidas, marca un obstáculo y probablemente ha entendido más de lo que implica hacer un laberinto. Sin embargo, esta es su posibilidad de representación. Estos son comentarios que hace la propia Irma con respecto a la producción de Asael, ¿sí? A la interpretación. Pero ¿cómo es que escribe o que se dice esto de esa producción? ¿Cómo se puede llegar a saber que un laberinto para Asael es una cosa que da vueltas para todos lados? ¿Cómo llegó a eso? Porque le preguntó a Asael. O sea, eso no nos lo podemos inventar. Ni tampoco podemos deducirlo solo a partir de ver el laberinto, ¿verdad? Eso lo tuvo que haber dicho Asael. Ajá. Y dice, marca un obstáculo, también lo supo, porque le preguntó seguramente, ¿qué es esto? ¿No? Pues un obstáculo. Pero vean cómo sí hay cosas que Asael sabe que tiene un laberinto que debe llevar y lo está representando con los recursos que tiene disponibles, con lo que él es capaz de hacer en esos momentos. Ahora vamos a ver el de Amado. Amado sabe que un laberinto tiene entrada y salida. Marca diferentes caminos y hay algunos que no llevan a la salida. También, seguro eso lo explicó Amado, ¿no? Y el tercer laberinto dice, váyanse fijando en los elementos. Tiene bastantes elementos. Hay entrada y salida. La expresión de los muñequitos va marcando la trayectoria. Estos aparecen cuando existe cambio de dirección y según su gesto indica que la trayectoria es correcta o incorrecta. Algunos muñecos se encuentran con obstáculos y otros se molestan o se ponen tristes por no haber llegado. O sea, hasta allá no alcanzan a ver, pero los muñequitos tienen ojitos, rasgos faciales y la expresión de enojo o a lo mejor tristeza, según lleguen o no lleguen. Pero eso no es lo más importante, la expresión de los muñequitos, es como un nivel de detalle en la elaboración de este niño. Pero todos los elementos que en relación con ubicación espacial está considerando. Ahora, estas tres producciones son muy diferentes una de la otra, ¿verdad? Nuestra pregunta para fines de evaluación no es quién sabe más de esos tres niños. Nuestra pregunta es cómo ha avanzado Asael, cómo ha avanzado Amado a partir de su propio proceso o durante su propio proceso. Aquí quiero extenderme un poquito más haciendo algunas especificaciones que además están relacionadas con las inquietudes que ustedes se han venido planteando. Cuando hablo de ustedes me refiero a las educadoras de distintas partes del país que nos han estado manifestando sus inquietudes. Y entonces, fíjense, con base en el trabajo que se va realizando, pónganse en el papel de esa educadora, y viendo esas tres producciones, la competencia, ya vimos, es la construcción de sistemas de referencia en relación con ubicación espacial. Ya se llevó a cabo el trabajo y la maestra ya tiene esas producciones más otra información. Pero en esa situación de los laberintos,
y viendo o tratando de ver con qué aprendizajes se relacionó esa situación. ¿Con qué aprendizajes esperamos? ¿Qué hacemos? Lo ideal es tomar el conjunto de aprendizajes relacionados con esa competencia y valorar a partir del trabajo realizado con los niños sobre los laberintos, en cuáles aprendizajes podemos decir, o con cuáles aprendizajes podemos decir que se relacionó esa situación. Y entonces, si vemos esto, utiliza referencias personales para ubicar lugares. ¿Hubo relación o no hubo relación de esa situación con ese aprendizaje? Si la hubo, se ve, bueno, pues entonces con ese aprendizaje se favoreció. No es que se haya logrado cabalmente y ahí acabamos, se favoreció y se puede y se debe seguir favoreciendo a través de otras situaciones a lo largo de preescolar, ¿sí? Pero luego viene otro que dice: establece relaciones de ubicación entre su cuerpo y los objetos, entre objetos, tomando en cuenta características de direccionalidad, orientación. Pues ese está muy forzado. Con ese no se relacionó. No importa, pero hay otros que sí. Explica cómo ve objetos y personas desde diversos puntos espaciales, arriba, abajo, lejos, cerca, etc. Es lo que decía la maestra. Pareciera que está viéndolo desde arriba. No lo sabemos, pero con este aprendizaje sí hay relación. ¿Ven? ¿Y esto cómo lo podemos valorar? Solo después de haber trabajado. Ese es el sentido de la valoración que ustedes pueden ir haciendo, ya que se haya llevado a cabo la situación. Entonces, ven del conjunto de aprendizajes con cuáles se favorecieron. ¿Sí? Sería un error querer verlos uno por uno. Ahora voy a favorecer y me pongo con una situación y luego el siguiente y luego el siguiente. Ese no es el sentido del programa, no en preescolar. ¿Sí? No es ir palomeando uno a uno, porque si procedemos así, lo que vamos a propiciar es caer en esta tendencia a tratar temitas, y ese no es el sentido del enfoque de competencias en el programa. Bien, ahora referirnos o remitámonos nuevamente a desarrollo del pensamiento matemático. ¿Se acuerdan que hace un momento decíamos? Trabajar con esto implica conocer sobre el enfoque, comprender. Bueno, pero fíjense que en relación con esa competencia hay procesos vinculados a la comprensión de relaciones espaciales. Eso tiene que ver con procesos de aprendizaje de los niños. Irma Bolabrada destaca mucho. Trabajar con relaciones espaciales no es solamente arriba, abajo, derecha, izquierda y muévete y ya, se acabó. El jueguito y se acabó. No, implica mucho más. Implica cosas como esta. Que los niños se logren formar una representación mental cada vez más organizada y objetiva del espacio. Eso implica construir conocimientos sobre relaciones de ubicación. ¿A qué se refiere? A la orientación, a la proximidad y a la direccionalidad. Entonces, que ustedes sepan esto es muy importante para que sepan también cómo trabajar las situaciones y qué tipo de situaciones. En conjunto, dice ella, las relaciones de ubicación implican el uso de referencias personales para ubicar un lugar, es decir, tener puntos de referencia.
A veces esto como adultos nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? La orientación no es el fuerte de muchos de nosotros. Implica también el desarrollo de comprensión más bien la comprensión de relaciones espaciales, implica apropiarse de un lenguaje que posibilite precisamente nombrar, comparar, comunicar posiciones, describir e identificar objetos. Es decir, el lenguaje también relacionado con las matemáticas, ¿no? La comprensión de relaciones espaciales también tiene relación con el sentido de sucesión, separación y representación. Y esto se puede y se debe hacer desde la educación preescolar. Si lo queremos ver de manera sintética, en preescolar hay que ofrecer a los niños experiencias que los ayuden a avanzar en el desarrollo en la comprensión de relaciones espaciales, para que sepan responder a dos preguntas básicas: ¿en dónde está X cosa? ¿Y qué hay que hacer para ir a determinado lugar? ¿Qué pasa? Que a veces cuando les preguntamos ¿en dónde está tu casa? Recuerdo y ustedes lo tienen ahí cotidianamente. Te vas por acá y pasas para allá y das una vueltita y... Bueno, eso hay que hacerlo evolucionar, ¿sí? ¿A través de qué? De experiencias en las que en lugar de decir das la vueltita para acá, digan gira, das vuelta a la derecha o a la izquierda y subes o pasas por, caminas 2 calles, etc. ¿Sí? Y eso en el trabajo docente pues significa que hay que favorecer precisamente la explicación de los sistemas de referencia espaciales, ¿no? Lo que los niños ya han construido, pero hacerlos evolucionar en esas explicaciones, en que vayan armándose una visión más organizada del espacio. Y que vayan también tomando conciencia de los elementos que integran ese espacio que les rodea, ¿no? Para pasar al plano de las representaciones como las que acabamos de ver. Bueno, del enfoque pedagógico, desde luego, tiene relación con lo que acabamos de decir, pero no hay que olvidar que en la educación preescolar tenemos que tomar en cuenta que se trata de buscar experiencias que propicien en los niños la manipulación y comparación de materiales y la representación. El uso de un vocabulario apropiado, ya lo ejemplificamos. Es importante sustentar el trabajo docente en la resolución de problemas, no nada más en el trazo de rutas ya predeterminadas. Las capacidades de razonamiento, hay que buscar la manera o hay que hacer que los niños sean los que razonen, los que movilicen esas capacidades. Y cerramos esta partecita destacando que el desarrollo de competencias implica, en este sentido, considerar usos y funciones del conocimiento y ajustar los niveles de profundidad y complejidad a los planteamientos o situaciones para los niños. Hay que retarlos, hay que hacerlos pensar y cuidar que la solución a los problemas, como decíamos hace un momento, no estén dadas. Y aquí hay un menú de opciones para trabajar sobre las relaciones espaciales, específicamente con laberintos. Por ejemplo, encontrar el camino, pues es la situación más clásica, pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, buscar el camino más corto, en donde la búsqueda se hace con condiciones de orden métrico, ¿no? Pero puede trabajarse también
para descubrir trayectorias, para hacer que los niños ejecuten trayectorias, que describan trayectorias y que representen trayectorias. Bueno, con estos ejemplos, a manera de conclusión de este segundo apartado de cómo registrar información, apuntaríamos estos elementos. Los soportes que requerimos para hacer una valoración se sustentan en un primer elemento, que es, y que ya lo habíamos mencionado, el conocimiento del enfoque pedagógico y la comprensión de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños, ¿no? De cómo se puede hacer que razonen, se comuniquen, interactúen, es decir, cómo se hace que aprendan. Ese es el primer elemento. Y para ello, o ello implica, desde luego, el trabajo realizado por la maestra. Pero, en este trabajo realizado por la maestra, hay elementos a considerar. Primero, la situación didáctica planteada, con lo que ya vimos hace un momento. ¿Sí? Hay que revisar, reflexionar, valorar si esa situación didáctica tuvo relación con la finalidad que se pretendió, es decir, con las competencias que se buscaba favorecer, y con qué aprendizajes se relacionó. Y si valoramos eso en primer término, podemos entonces valorar, ahora sí, el trabajo realizado por los niños. Sus producciones, las explicaciones que dan sobre lo que hicieron, qué es eso que escribieron, o que dibujaron, o que armaron, o no sé, ¿sí? ¿Qué representa? ¿Qué dice su texto, su dibujo? No sé. Dependiendo de la situación que se haya trabajado. Fíjense cómo no estamos partiendo de la evaluación del trabajo hecho por el niño, estamos partiendo del trabajo hecho por la maestra, para llegar entonces a la valoración del trabajo hecho por los niños. Y entonces, aquí podemos afirmar que las evidencias y los registros adquieren mayor valor si las notas, las producciones, los videos, las fotografías, es decir, tipos de evidencias puede haber varios, ¿sí? Pero lo que le da el valor de evidencia es esa nota, ese comentario, esa interpretación que la maestra hace de las producciones. Por eso es muy importante el registro que se haga. Por eso no es tan sencillo decir voy a usar una lista de cotejo para valorar tal o cual logro de los niños. Mucho menos es factible tomar, ya lo vimos, la relación de los aprendizajes esperados como una lista de cotejo. Eso no nos da cuenta de avances bajo ninguna circunstancia, ¿no? Estas evidencias y registros también adquieren mayor valor si incluyen los comentarios y explicaciones de la educadora y si nos describen de alguna manera qué fue lo que los niños hicieron al elaborar esa producción o para llegar a ella, ¿no? O lo que comentaron en el momento de diálogo con ellos. Y aquí sí se va a ver. ¿Qué evitar? Después de todo este planteamiento que hemos hecho, es muy importante que evitemos, primero, acumular trabajos
en el expediente de los niños que carezcan de sentido o que no den información sobre el trabajo realizado. Hay que evitar también hacer la valoración de avances en los niños sin información que la sustente. Si ustedes se percatan de que hay algún pequeño o una pequeña, de que ustedes dicen, híjole, es que no me he fijado en qué hacen y no tengo información, pues entonces hay que hacer algo para saber con base en qué vamos a emitir un juicio. Pero no digamos, pues como nunca participa y nunca nada, pues ahí le va a ir insuficiente, ¿no? Hay que evitar centrarse en lo que el alumno no puede hacer, porque si nuestra pregunta es ¿qué no puede hacer?, nuestra lista va a ser muy larga, ¿sí? Porque depende de la idea que cada quien tenga. Y a lo mejor están valorando con criterios equivocados. Pero si cada quien dice, Laura, ¿qué sí puede hacer? La pregunta ya no es tan fácil de responder, ¿verdad? Hay que buscar los sustentos, las experiencias, la información de la que disponemos para poder argumentar ese proceso de avance que la criatura está teniendo. Recordemos, ¿alguien me puede hacer favor de leer con mucho énfasis esta recomendación, este recordatorio? Maestro. Recordemos, la evaluación implica decisiones que repercuten en la percepción de cada alumno, se forma de sí mismo y en la que los demás se forman de él, compañeros, familiares y otros docentes. Si tenemos esto en cuenta, imagínense a sus pequeños alumnos con ciertos resultados de evaluación. La primera pregunta es, ¿cómo impacta tal o cual juicio o decisión que como maestras tomemos? ¿Cómo impacta en ese pequeño? ¿Cómo lo ven o lo van a ver sus compañeros en función de esas decisiones que tomamos? ¿Y cómo lo van a ver inclusive sus familiares? ¿Qué hay que hacer? O sea, de verdad, ese efecto es muy importante, porque si algo el jardín de niños puede contribuir a hacer, y es parte de su misión, es que los niños aprendan a sentirse capaces de aprender, capaces de resolver problemas, niños capaces, niños seguros, niños con confianza en sí mismos y en su capacidad de aprender. Esa es la misión del jardín de niños. Entonces, esto creo que tiene que hacernos pensar mucho en función de cómo vamos a proceder para el uso de este documento que ahora es inevitable que utilicen y que es la cartilla de evaluación. Entonces, con esta reflexión concluimos esta parte de la exposición con respecto a cómo ir desarrollando una práctica docente que incluya en su desarrollo precisamente el proceso de evaluación, ¿sí? De evaluación en sentido sistemático, continuo, formativo, porque incluye no solo la evaluación de los niños, sino la de la propia práctica y de los otros factores que ya desarrollamos, que ya revisamos. Muchas gracias. Bien, vamos a ver ahora
tercer punto, al cual necesariamente llegamos a partir de la revisión de aquellos elementos a considerar antes de tomar una decisión para registrar información en el documento oficial que ahora es la Cartilla de Educación Básica. Y de la Cartilla de Educación Básica, lo primero que destacaríamos